¿Qué son las alergias? Bueno, las alergias son una reacción, lo comentaron en la cápsula de hipersensibilidad. ¿Qué es esto? O sea, nuestro sistema inmunológico se encarga de cuidarnos, de protegernos contra infecciones, que todo funcione bien, incluso para que no desarrollemos un cáncer, también trabaja ahí el sistema inmunológico. Entonces, cuando este falla, entonces produce ciertos anticuerpos y ciertas células y ciertas cosas que nos atacan a nosotros mismos, tratando de generar esta vigilancia inmunológica. Es decir, es una alteración genética, estos genes que traemos, que nos heredan normalmente nuestros papás, o algún familiar de primer grado, llega el momento en que se activan y no sabemos cómo todavía, porque si no, qué fácil sería tratar esto de la alergia, no sabemos cómo bloquear. Son muchos genes, pero el chiste es que en algún momento hacen clic, empiezan a trabajar y entonces generan este fenómeno inflamatorio, que es básicamente lo que nos hace daño. O sea, se inflama la nariz, se inflama los ojos, se inflama el estómago y entonces de esa manera se manifiesta esto de la alergia. La alergia puede ser a cualquier cosa, como lo comentábamos. ¿Qué es lo más común en los niños? Los niños empiezan a hacer alergia a los alimentos. El alimento más alergénico es el primero que conocen. Entonces, en este caso, la leche. La leche es el alimento más alergénico a nivel mundial en este grupo de población, en los niños. Afortunadamente, seguido por el huevo, el trigo, la soya, y luego ya en los adultos vienen los mariscos, los pescados, el cacahuate principalmente. La gran mayoría, por lo menos la leche, el huevo, la soya, que son los más alergénicos, se quitan, pero necesitamos un buen tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento? Pues en no consumirlo. Entonces, es una dieta completa de restricción. Pero ojo, hay que tener cuidado de que no cualquiera nos diga, ay, se me hace que es la leche, te lo quito. Y lo deja de consumir, no sé, 1, 2, 3 años, o los años que sea necesario, o los meses, o las semanas. La tolerancia la va a adquirir cada quien y va a ir siendo diferente a lo largo del tiempo, ¿no? Depende de cada uno. Doctor, en el caso de los niños, cuando empiezan a ingerir alimentos sólidos, ¿qué recomendaciones daría? Bueno, está muy bien establecido por la Academia Americana, los colegios europeos de alergia. Antes la moda era ablactarlos temprano, es decir, no, pues a los 3 meses con clara de huevo o con yema de huevo. Eso era pues cuando yo era niño, ¿no? Entonces, después dijeron, no, esto está muy mal, se hacen más alérgicos, vamos a atrasarlo. Entonces, hasta los 7 meses, hasta después del año, vamos a introducir ciertos alimentos, no le des cítricos y muchas cosas que por ahí todavía andan circulando. Y hoy por hoy lo que dicen estos mismos institutos es, ¿sabes qué? No, mira, entre el 4º y el 7º mes hay que introducir el grueso de los alimentos, porque es cuando hemos visto que causa menos alergias, o sea, no antes, no después, porque te da más alergia. Entonces, ese es el periodo de tiempo. Doctor, sabemos que existen diferentes tipos de alergia, por ejemplo, a los alimentos, a los animales, a cosas que están en el aire, etcétera. ¿De qué manera se materializan estos? ¿Cuáles son los síntomas de cada una de estos tipos de alergia? Claro, por supuesto que las mascotas y las que viven dentro de la casa son las más alergénicas, por el contacto, por muchas cosas más, ¿no? Entonces, perro y gato. Y yo creo que el gato es mucho más alergénico. Entonces, en este caso, este tipo de alergia respiratoria se manifiesta principalmente en la nariz, en los ojos, ojos llorosos, comezón, inflamación incluso de labios, de garganta, sensación de comezón, ronchas, comezón en la piel también. Y yo creo que es lo que está en contacto directamente con, básicamente, el epitelio, el pelo del animalito, que es donde se genera el principal alergeno, ¿no? Y también la saliva, ¿no? O sea, cuando nos lamen, muchos pacientes me dicen, es que estaba con mi perro, lamió y me salieron ronchas, ¿no? Porque también en la saliva hay alergenos. Y como padres, ¿cómo podemos identificar si no es un simple resfriado y que es una alergia? Esa es una pregunta que todos los días llega a mi consultorio. Los niños que se enferman constantemente, o sea, constantemente estoy hablando de que cada 15 días, 2 o 3 veces al mes incluso, esos niños habrá que determinar si el problema no es una alergia. ¿Cómo saber? Bueno, cuando nos da un resfriado, un catarro, nos dura, para empezar, 5 días máximo. Nos sentimos mal, nos puede o no dar fiebre, no queremos hacer nada, estamos en la cama, no comemos y ¡bum! Pasa, ¿no? El sistema inmunológico trabaja, recupera su equilibrio
y listo. Pero cuando es una alergia, los síntomas son más leves, no hay fiebre normalmente. El paciente lo único que tiene son escurrimiento nasal, es transparente, estornuda, le pica la nariz y dura mucho tiempo. Y es repetitivo, repetitivo y repetitivo, ¿no? Los síntomas no son tan fuertes. Estos son algunos focos rojos. El tiempo es lo más importante, el tiempo de duración y la recurrencia para determinar, para sospechar si es una alergia o es una infección, ¿no? Y normalmente se dan las dos. Si el niño, el paciente no está infectado, pues se va a infectar porque tiene mocos y mocos y mocos, va a la escuela, le estornuda o le tose el compañero y se va a infectar necesariamente. Hay que romper ese círculo. Doctor, ¿se nace con ellas o surgen en el camino, en el tiempo? Claro, como lo comentamos, mira, los genes están ahí, ¿no? Nosotros tenemos un paquete de genes impresionantemente, miles de genes, y en algún momento de la vida se pueden o no activar, se dan estas combinaciones, entonces los traemos y dependiendo de que no sabemos por qué y que tiene mucho que ver el estilo de vida, la alimentación, la contaminación, el consumo de ciertos alimentos, todo eso da un ambiente propicio para que se activen estos genes, ¿no? Entonces sí los tenemos, sí los traemos. Están ahí. Doctor, pues le agradezco mucho su visita, esta plática y nos veremos aquí en futuros temas. Con todo gusto. Gracias. Hasta luego. Escucha tu salud con el doctor Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia. Comenzamos. Amigos de Imperfecto, bienvenidos a este programa, el programa Escucha tu Salud, con tu servidor, el doctor Jaime del Río. Amigos también que nos escuchan y nos ven, sobre todo por el Facebook Live, en las páginas de Alergia Polanco Lomas o el doctor Jaime del Río. Bienvenidos, amigos que están conectados y que lo pueden ver en repetición en YouTube, también bienvenidos, bienvenidos todos. También las personas que lo descargan este programa y lo ven directamente en podcast, en Spotify, en Anchor y en Google Podcast. Todos sean bienvenidos. Gracias por conectarse y por estar como cada martes a esta hora, a las 5 de la tarde, 5:05, pasadito en este programa. Y bueno, la verdad es que hay muchas cosas que platicar, mucho que comentar, muchos temas nuevos. Programa, la verdad es que se va a poner bastante interesante. Yo que deseo que este programa sea de mucho interés, igual que todos los programas anteriores, y debo de agradecer naturalmente el tiempo que se toman para conectarse primero y el tiempo que se toman incluso para todas aquellas personas que quieren mandarme un comentario o que quieren tener cierto tipo de respuestas a sus inquietudes, a sus problemas, una interacción más cercana. Así que eso me hace muy feliz y me da mucho gusto porque ese es el objetivo de este programa. Les quiero hablar, les voy dando la nota, quiero hablar un poquito del COVID largo, porque ahora hemos visto que se hace cada vez más frecuente, está más activo en nuestra sociedad, cada vez vemos más personas que presumimos que sufren de este COVID-19 largo. Entonces, pues hablaremos de eso porque no lo queremos dejar de lado, ¿no? Lo hemos tratado en otros programas, pero hoy lo vamos a abordar un poquito más a fondo. También hablaré de la urticaria, de los casos de urticarias agudas, crónicas, que también últimamente he estado viendo una buena cantidad de pacientes con urticarias. Y de lo que voy a empezar a hablar en este momento es algo que me llamó mucho la atención y me tocó el corazón, me tocó la mente, y no sé si ustedes se han dado cuenta que los seres humanos que estamos viviendo en esta época, particularmente hemos estado perdiendo a raíz de conflictos bélicos, a raíz de lo que estamos viviendo, por ejemplo, en este país, en este querido país, con la situación de estado de sitio o de guerra o de esta ingobernabilidad producto del narcotráfico, la violencia, o
simple y sencillamente por el día a día, ¿no han notado que las personas han estado perdiendo ese toque de humanidad que nos caracteriza, eso que nos hacía especiales y que nos hacía diferentes a las otras especies? Siento que hay un tema aquí que tratar, y es el hecho de que las personas que antes, como mi caso, que me tocó vivir la transición de la era tecnológica, el acceso a los medios, a la información, a las bibliotecas digitales, y el haber también tenido conocimiento de cómo era la vida antes de esto, pues sí es fácilmente hacer un comparativo y decir, oye, algo está pasando aquí, estamos perdiendo ese toque que nos hacía tan humanos. ¿Y a qué me refiero? Hay varias cosas que son contrastantes y que vale la pena mencionar. Fundamentalmente 4 puntos que son importantes. El tener tanto acceso a la información, afortunadamente digo, ¿no? El acceso en un clic, por medio de un teléfono, una computadora, un ordenador, una tableta, y acceder a millones de bases de datos, pues lejos de estar plenamente informados, estamos mal informados, ¿no? Porque no necesariamente toda esa información que está ahí en las redes es información verídica, es información verdadera, veraz, como la que se presenta en este programa. Y si quiero asaltar esto, porque la información que se maneja aquí, les prometo que es una información que es manejada con mucha responsabilidad, porque los que les estoy dando no son notas de revistas de telenovelas, no, es algo importante, porque lo que de aquí se platica es algo que va directamente a impactar su salud y su calidad de vida. Entonces, bueno, ese es un hecho contrastante. Tenemos tanta información, tanto acceso, pero nos sentimos tan desinformados por este acceso, esta infodemia le llamaban desde el gobierno federal, y creo que cada vez va teniendo un poco más de sentido. Por otro lado, también el tener acceso y comunicación por diferentes medios electrónicos, llámese celular, llámese mensajes de voz, notas, correos, pues lejos de acercarnos a las personas, nos alejan a ellas, ¿no? O sea, para muchas personas decir es que hablé con fulano, me vi con fulano, es conectarte en el Zoom, es mandar un mensaje de texto, una nota de voz, un correo electrónico. Siento que eso, lejos de conectarnos con más gente, nos desconecta, nos aísla. También, por otro lado, el hecho de tener también este acceso a este complejo metaverso de mundos virtuales también hace que vayamos perdiendo esta condición. ¿Por qué? Porque luego estamos inmersos en estos mundos y no sabemos si realmente en dónde está la realidad y dónde está o dónde empieza el mundo de fantasía, ¿no? Y esto pasa mucho con los más jóvenes, con aquellos chicos, chicas, personas que desde que nacieron conectados prácticamente a un iPad, a un celular, y que no conocen otro estilo de vida, ¿sí? Y que además el hecho de que estén conectados en estos multiversos, pues hace que la gente que es más cercana a ellos, pues estén alejadas, ¿no? Entonces esto causa problemas importantes de depresión además. Y además también hay un tema importante aquí. Las personas que están y que navegan y que viven en estos multiversos, en estos mundos y con todos estos medios y acceso, pues están acostumbradas a recibir recompensas inmediatas, recompensas con el mínimo esfuerzo, ¿sí? Están viviendo de likes, están viviendo de, si este es un juego de monedas, de comprar, o sea, la vida fácil. Entonces creo que esto, y esto es a lo que voy, nos está alejando más de esta condición humana, en donde privilegiábamos las reuniones, privilegiábamos el contacto físico, el contacto estrecho, las muestras de afecto físicas, ¿sí? Donde teníamos un contacto
cercano con la naturaleza, donde apreciábamos un día soleado, un día lluvioso, eventos naturales, como eclipses, noches estrelladas, lluvias de estrellas, cosas de ese tipo, lunas llenas, por Dios. Y todo esto nos está alejando de esta calidad de ser más humanos y estamos perdiendo entonces esta condición que nos caracteriza y que nos hace únicos, me atrevo a decir, en el universo hasta el día de hoy. Entonces, es un asunto que hay que pensar y llevarse a casa para primero platicarlo con la familia, con los más jóvenes y decirles que afuera hay un mundo. Y además promover prácticamente 4 acciones que son importantes, creo yo, para mejorar este problema. Una de ellas es precisamente romper con esta inmersión en los metaversos o en los multiversos y tener un contacto con el mundo real, con la naturaleza, con el agua, con el bosque, con el pasto, con otros seres vivos, para que nosotros nos rodeemos de esta buena energía también y de estas vidas que hay, porque el planeta es un mundo que está vibrando, que está lleno de vida y que desgraciadamente, si no lo cuidamos, también vamos a terminar con él y vamos a acabar con esta realidad, que es nuestra única realidad, además, en la única que estamos viviendo. La otra cosa importante que te quiero sugerir es que propiciemos todas esas reuniones que han sido postergadas por más de 2 años y medio durante la pandemia, con el amigo, con la comadre, con el vecino, con el otro amigo, ¿sí? Esas reuniones donde las hemos tratado de sustituir por reuniones virtuales que dejan mucho que desear, porque incluso hasta las reuniones de trabajo tenían un objetivo. Cuando uno se juntaba en una mesa de trabajo con otras personas y había una serie de lluvias de ideas, y algunas personas en algunas pláticas lo mencionaban, algunos creativos sobre todo, decían, es que para mí era muy importante ir a la oficina porque yo me topaba con una gran cantidad de personas desde que me subía al taxi, al elevador, llegaba a la oficina, saludaba a uno, a otro, y yo me nutría de todo eso para crear, para hacer más cosas. Pues bueno, todo esto es importante. Entonces no nada más se trata de la interacción social, sino de la imaginación, del enriquecimiento de ideas, que todo eso nos hace personas únicas, ¿no? Entonces, conéctense con el medio, conéctense con las personas, busquen a las personas, evitemos estar haciendo, evitemos comunicarnos con mensajes de textos y hagamos una llamada si es necesario, porque además, y lo he dicho siempre, la interpretación de los mensajes siempre queda mucho al estado de ánimo de cada persona que los lee, y eso nos ha metido en muchos problemas. Aquí les dejo el tema, espero que sea de ayuda, de interés, que nos abra la mente de esto que está pasando. Vamos con otro tema importante y es el COVID largo. Y del COVID largo les quiero decir algo. Después de haber sufrido, ¿no?, la infección por COVID y después de haber padecido, ya sea leve o no tan levemente, la enfermedad, ¿no? Ya sea que haya sido un hospital, te hayan internado, hayas estado en una terapia, o no, espero yo, como la mayoría de las personas, que solo hayas estado en tu casa con síntomas leves. A todos ellos y a todos nosotros nos puede dar COVID largo, y yo creo que muchos de los que están oyendo esto lo hemos sentido, lo hemos vivido. ¿A qué me refiero? Básicamente el COVID, después de toda esta serie de eventos que nos ocasionó pues todos estos malestares, pues
viene un periodo inmediatamente después de la primera recuperación, vamos a llamarle así, ¿no? Después de primeros 15, 30 días, donde hay una serie de compromisos físicos o de eventos físicos que vale la pena mencionarlos. Y los voy a dividir en estos puntos que son cardinales, creo yo. La cuestión del estado de ánimo o la cuestión física en general, la cuestión neurológica o mental, la cuestión cardíaca y la cuestión respiratoria. ¿Ok? Vamos a dividirlo en esos puntos cardinales. Y de entrada, todas aquellas personas que después de haber sufrido COVID tuvieron síntomas como fatiga crónica, debilidad muscular, depresión, ¿no? Que forma parte de todo este entorno, creo que es muy común. Es muy común y las personas cada vez se quejan más de eso. Y tengo pacientes que después de una semana, un mes, 3 meses o incluso más de 6 meses siguen quejándose de estos problemas. Por supuesto que cada que va pasando el tiempo, las personas van teniendo una discreta mejoría, pero no es ni cercano a lo que quisiéramos de una recuperación. Sigo teniendo pacientes débiles, sigo pacientes que necesitan asistencia para hacer sus actividades, pacientes que no pueden estar solos, que necesitan estar acompañados después del COVID. Entonces tenemos el estado general con la debilidad muscular, con el estado de ánimo decaído, deprimidos. Tenemos en este mismo punto la debilidad o la falta de fuerza muscular, ¿no? Y el cansancio o la fatiga crónica. En segundo lugar, abordemos, y no por orden de frecuencia, porque hasta el momento no tenemos todavía esa información, la cuestión neurológica. Y hay un punto aquí importante que le han llamado los científicos como neblina mental, ¿no? Y que de hecho, si toman una serie de estudios como una tomografía, una resonancia magnética sobre todo, se ve como si el cerebro estuviera inflamado, como los pacientes que han tenido una encefalitis o una meningitis, o sea, una inflamación de las capas que cubren al cerebro, ¿no? Y entonces lo que más se manifiesta es la pérdida de la memoria inmediata, o sea, no de los viejos recuerdos, no de cuando me casé o cuando fui a los 15 años o de mi boda o de lo que ustedes quieran, ¿no? Mi primer trabajo, la universidad, no. La pérdida de la memoria de lo que estábamos haciendo hace rato, ayer, ¿dónde puse las llaves? ¿Dónde puse esto? ¿Cómo te llamas? Ve con fulano, ¿qué te pedí? Tráeme esta cosa. Ese tipo de cosas que son cotidianas, ay, ¿qué estaba haciendo? No sé a dónde iba, se me fue el avión, ¿sí? Ahí es donde se ve más, ¿ok? Entonces, esto le han llamado neblina mental, pero no es lo único que afecta. También tengo un número importante de pacientes con problemas nerviosos, y me refiero a tics, me refiero a calambres y me refiero también a el hormigueo, esa sensación de hormigueo por todo el cuerpo, sobre todo en extremidades. ¿Por qué? Porque los nervios periféricos están ahí también sufriendo, están teniendo una repercusión. Vamos a la cuestión cardíaca. Los pacientes después del COVID empiezan a tener dolores de pecho, palpitaciones, ¿sí? Y no hay un motivo, no hay una causa, ¿sí? El corazón empieza a hacer arritmias, empieza a latir de manera diferente, mete otros ritmos, como que patea, brinca, todo eso gracias al COVID. Entonces, y lo curioso es que cuando uno va al médico y empieza a hacer una batería de estudios, pues no hay nada alterado. O sea, el corazón está sano, los pulmones están sanos, todas las pruebas de los estudios de laboratorio en sangre, en orina, todo está sano, todo está bien.
Entonces, eso es una cosa característica. El último punto cardinal es la cuestión respiratoria y es la sensación de falta de aire, el cansancio con los esfuerzos mínimos o medianos, ¿sí? Esta sensación de respiración cortada que le llamamos los médicos disnea. Siento que me agito, me falta el aire, tengo que respirar más rápido, ¿no? Siento que no puedo hablar tan seguido porque ya me cansé y entonces tengo que parar. Lo que antes hacía de ejercicio, pues ya no me alcanza la capacidad pulmonar, ahora tengo que esforzarme más, tengo que pausar. Entonces, esas son las características del COVID largo y eso es lo que clásicamente aparece y se manifiesta. Pensábamos que era algo más banal, menos importante, más pasajero, pero estamos viendo hoy por hoy que es más persistente de lo que creíamos, que se presenta más en las personas y que cada vez las personas lo identifican más y se quejan más de este problema. Entonces, hay que buscar ayuda cuando se presente este tema del COVID largo. No son muchas las cosas que podemos hacer. Se han intentado ciertos tipos de tratamientos con resultados, la verdad es que no tan buenos. De manera personal, creo que para agilizar la memoria se han estado utilizando y se han estado usando, dando, prescribiendo ejercicios de destreza mental, ejercicios de memoria para hacer trabajar de manera constante esta parte del cerebro, ¿no? Que es la memoria inmediata y la mediata, que son dos tipos de memorias que están relacionadas con el tiempo, para que los pacientes no estén olvidando las cosas. ¿Okay? Y es una y es otra, ¿no? Recomiendo también que haya cierto tipo de ejercicios físicos, que no nos tiremos a la hamaca o al sofá, ya no puedo hacer nada, ya no, ni modo. No, al contrario, pues hay que empezar desde abajo, desde -1 y poco a poco, ¿no? Ejercicios ventilatorios. Muchas personas recomiendan ejercicios de yoga para controlar la respiración, ¿sí? Ejercicios de cardio que son más suaves e ir subiendo la intensidad. Hay que dormir, y esto es algo bien difícil porque la gente que dormimos poco no lo entendemos, pero una pieza fundamental para la recuperación es dormir. Entre menos descansados estemos, menos podemos favorecer el proceso de regeneración celular y de recuperación del daño perdido. Entonces hay que dormir, hay que tener una vida saludable, una buena alimentación, suplementos vitamínicos pudieran servir también. No hay nada escrito, no hay nadie que haya salido y diga, miren, aquí está la guía para tratamiento de los pacientes con síndrome post-COVID. No lo hay, no existe. Entonces, todas estas recomendaciones se hacen en base a la experiencia de médicos, a mi experiencia personal y a lo que se ha publicado de ciertos casos de reportes. Entonces, es importante que tengamos plena conciencia de esto, lo identifiquemos y busquemos ayuda, ¿no? Entonces, hasta aquí dejo el tema del síndrome post-COVID. Déjenme les leo unos comentarios que me han mandado al WhatsApp del canal de YouTube. De una vez los vamos leyendo porque al ratito vamos a leer los del programa también que mandan directamente de Imperfecto. Esos tradicionalmente los leo al final del programa, pues para que no choquen. Doctor, se mencionó de una nueva cepa, ¿qué síntomas tiene? Los síntomas son los mismos, no se han reportado síntomas extras, ¿no? Y creo que con un solo paciente no podríamos generalizar. ¿Es peligroso? Parece que lo único que han reportado es que pudiera ser más contagioso, pero tengamos calma. Gracias por sus temas, son valiosos y que sean muchos programas más. De Verónica, gracias. Gracias, Vero. Doctor, ¿podría mencionar el daño psicológico que tiene o tuvieron los niños por el COVID? Porque han sido niños que se alejaron de las personas por mucho tiempo
y eso lo veo, ha dañado a muchos chiquitos. Como papás deberíamos saber qué hacer y cómo apoyarlos ahora que ya algunos ya entraron a la escuela. Saludos de Fabiola. Fabiola, gracias. Fabiola Martínez. Sí, Fabiola, lo hemos comentado. Los niños COVID son aquellos que nacieron en los primeros meses antes o durante el COVID, antes de que empezara, y son niños que tienen problemas de interacción, sobre todo interacción social y de comunicación. ¿Por qué? Porque ellos, primero, no saben relacionarse con otras personas. Son niños que son irritables, que están completamente pegados a su mamá o a su papá y que están sumamente retrasados en el habla, sobre todo. En algunas habilidades también que tienen que ver con actividades de destrezas físicas, porque pues, estaban encerrados. Entonces, a ellos hay que apoyarlos. Probablemente una terapia sea efectiva, ¿no? Para fortalecer, para reforzar. Imagínense que alguien quiera aprender a hablar y cuando voltea a ver a todos lados, pues ve unas personas que traen tapada la boca. Entonces, no sabe ni siquiera qué es la boca y no sabe ni siquiera cómo va a hablar, ¿no? Lo trae instintivamente, pero mucho de lo que aprendemos es por imitación. Así que eso sí, son los niños COVID, los más chiquitos, los más afectados. Dice, doctor, yo me enfermé de COVID y me enfermé muy grave. Me dio una neumonía y no la cuento casi. Pero a raíz de eso siento que me quitaron años o envejecí porque me cansó mucho, no tengo muchas ganas de hacer casi nada y a veces siento que estoy muy despistado, más que antes. Y no me gusta estar mucho tiempo con la gente. ¿Eso podría ser un COVID largo? Definitivamente yo creo que sí. Sergio, te recomiendo que empieces a hacer esto, que busques ayuda, trabaja en ti, ¿sí? Sí lo tienes, sí lo creo. Necesitas ayuda con alguna persona, con terapia psicológica para ayudar a regresar. Hay que reiniciar todo tu sistema y volver a empezar. Creo que muchos va por ahí, ¿no? Dice, felicidades por su programa y los temas que habla, que sean muchos más. Y tiene un nuevo seguidor. Pues muchas gracias, Sergio, y bienvenido a este canal. Doctor, yo me enfermé de COVID y aunque batallé para recuperar mi condición, no dejé de hacer ejercicio. Estoy de acuerdo con usted, pero ¿cuándo es normal el cansancio y cuándo ya es de cuidado? Pues bueno, yo creo que aquí la regla es que cuando uno deja de hacer sus actividades cotidianas por estar cansado, eso que hacía anteriormente, sacrifica visitas con amigos, reuniones, interacción social, está fallando en el trabajo, creo que ya es patológico. ¿Ok? Eso yo es lo que creo, Manuela. Gracias por el comentario. Bueno, son los comentarios del canal. Ahora vamos a hablar un tema de suma importancia en unos minutos, es la urticaria. Siempre tengo pacientes con urticaria aguda y crónica. La urticaria es la aparición de estas ronchas en la piel. Son unas ronchas grandes, rojas, calientes, que tienen un borde y que comúnmente se les ha llamado como tortitas, como plastrones o como médicamente les llamamos abones, ¿sí? Es un alto relieve que se forma sobre la piel y que tiene diferentes figuras, no tiene una figura característica. Algo que sí es característico es que si yo tengo una roncha de este tipo y una más cercana, pueden confluir y pueden formar una sola. Otra cosa que es característico, eso sí, es la comezón, que es exquisita. La comezón es intensa, es constante. Son las dos características. Y cuando el problema dura por varios días, ¿sí? Más de 6 semanas, se hace una urticaria crónica. Entonces, insisto, menos de 6 semanas, una urticaria aguda. Más de 6 semanas, una urticaria crónica. ¿Y por qué es importante la urticaria? Porque es un padecimiento primero común. Segundo, porque les aseguro que todos los que estamos aquí hemos sufrido de al menos un cuadro de urticaria. El problema es cuando la urticaria aguda se hace crónica, porque las causas van cambiando.
O también un problema es cuando aquel paciente sufre de cuadros recurrentes de urticaria aguda. No es vida, y lo vuelvo a decir, no es vida estar viviendo con un cuadro de urticaria. A todos aquellos que nos ha dado, sabemos que es sumamente molesto, es incluso incapacitante y que te pega sumamente en tu estado de ánimo. Entonces, conmigo vienen pacientes que tienen 2, 3, 4, 6 meses de urticaria, donde las ronchas prácticamente aparecen diario. Y claro, una cosa que también es muy común y característico es que brota en un lado, pasa 1 o 2 horas, brota en otro lado y va migrando. Entonces nos agarra como si fuera un tablero de ajedrez, nos va poniendo fichas por todos lados, nos va sacando ronchas. No tiene un patrón, es completamente aleatorio. Entonces, imagínense ustedes estar todos los días viviendo con esto. Pues naturalmente no tienes ganas de salir, naturalmente no quieres trabajar, no quieres ver a nadie. Incluso hay muchos casos, prácticamente entre el 50 y el 80% de los pacientes pueden presentar angioedema asociado a urticaria. El angioedema es la hinchazón de manos, hinchazón de labios, de orejas, de ¿qué más les gusta? Se hinchan los párpados, la cara en general, ¿sí? Que es donde más se ve. Entonces, este hinchazón, este angioedema, está muchas veces muy asociado y van de la mano con la urticaria. Entonces, doble castigo. Por lo tanto, quiero presentarles esta información sobre la urticaria. Los casos de urticaria aguda generalmente se presentan en primer lugar debido a una cuestión infecciosa. Una gripa, ¿sí? Tengo moquitos, me brotó la urticaria. Una infección gastrointestinal, una infección en vías urinarias, una infección de senos paranasales, cualquier tipo de infección es una causa muy común, quizás es la causa número 1 de urticarias agudas. Y es que resulta que muchos de los miles y miles de virus que hay, bueno, hay millones de virus, pero de los miles que nos llegan a infectar, pues tienen una fase que es trófica o cutánea, o tienen una manifestación en su ciclo de vida que se manifiesta en la piel. Entonces, ¿esto se debe a qué? Normalmente, muchos de ellos tienen que ver con el momento en el que el virus explota o produce esta implosión de las células que ya infectó y se libera en la circulación, en la sangre. Esta reacción química y esta reacción de liberación de sustancias al explotar las células puede generar los casos de urticaria, ¿sí? La otra es que por las mismas características del virus, la estructura del virus haga que nuestro cuerpo reaccione de cierta manera para atacar al virus, y esto genera una condición adversa. O sea, el cuerpo sabiamente trata de generar condiciones adversas para que no crezcan los virus. Le mueve el pH, le cambia la temperatura, se la sube, se la baja, baja la circulación en ciertos lugares donde no lo necesita. O sea, trata de modificarle el ambiente para que el virus no esté a gusto, agradablemente. Libera además soldados, células de defensas que van a ir a matar a los virus y a las células que están infectadas. Entonces tiene este patrón de reconocimiento de células que ya están violadas, invadidas, infectadas, y matan, aunque sean células propias, aunque sean nuestras mismas células del cuerpo. Pero los virus que están en la sangre libres también los mata. Entonces todo esto puede generar una reacción tan importante que se manifiesta en la piel. La piel no es nada más que un espejo del medio interno, es nuestra capa protectora, es lo que nos protege, lo que tenemos adentro de lo que está afuera, ¿no? Y podemos hablar de muchas cosas, de los rayos ultravioleta, del calor, de la humedad, de la temperatura, ¿sí? De virus, bacterias, hongos y un montón de bichos que están afuera. Entonces, pero evita además que nos deshidratemos,
que perdamos líquidos, perdamos iones como sodio, potasio. Entonces la piel es sumamente importante. Y la piel también es un medio de comunicación entre el medio externo y el medio interno, o del medio interno al medio externo. Nos notifica cuando hay alguna eventualidad, algún problema. Por eso es importante cuidar la piel. Entonces, en primer lugar, de casos de urticaria aguda, causas infecciosas. En segundo lugar, vamos a mencionar ahora sí las alergias. Todo aquello que nos genere una alergia. Alergia a una fruta, ¿no? Kiwi, manzana, pera, plátano, nos puede dar un cuadro de urticaria, o nos puede causar solo un cuadro que no se llama urticaria estrictamente, se llama síndrome de alergia oral, y que solo se presenta en la cavidad oral, en la boca, en la garganta. Me da comezón, eso sí. Hay inflamación, angioedema, pero no se presentan las ronchas, los amones. Podemos hacer alergia al perro, al gato, al piquete de mosquito, ese es bien común, o al piquete de algún insecto. Muchos pacientes vienen porque generaron cuadros de urticaria aguda secundario al piquete de un insecto. Y de todos, el que más es más fácil que nos pique es un mosquito, porque vuela, porque tiene facilidad, porque se mete por todos lados, más que una araña, más que cualquier otra cosa, más que una hormiga, una avispa, una abeja. Todos nos pueden causar urticaria, pero además los insectos que tienen veneno, como estos últimos que mencioné, abeja, hormiga, avispa, nos pueden dar una reacción grave, una reacción de anafilaxia, una reacción que nos puede matar incluso, ¿sí? No solamente generar urticaria. Entonces, esos son los más importantes. Alergia a un medicamento, ¿no? Y de los medicamentos, pues bueno, los analgésicos por mucho son los más frecuentes. Paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco, y los antibióticos no los dejen tampoco de lado. Penicilinas, en primer lugar, las penicilinas, que es un grupo muy amplio. Después tenemos eritromicina, macrólidos, sulfas, que también son muy frecuentes. Eso nos da urticaria aguda cuando tomamos el medicamento. Y en los casos de la urticaria crónica, y aquí sí hay que hacer abrir un paréntesis muy grande. Los casos de urticaria crónica, aquí cambian las causas, porque si bien es cierto en la urticaria aguda las causas más frecuentes son infecciosas o alérgicas, aquí vienen problemas inmunológicos. Y de ellos el más frecuente es, por ejemplo, tener anticuerpos para la tiroides. O sea, yo genero autoanticuerpos que van a atacar directamente mi tiroides. Eso es bien común. O empezamos a tener disminución de los niveles de hormona tiroidea. Pero no es el único. Podemos tener también otro tipo de afecciones que se manifiesten primero como urticaria, ¿no? Dermatomiositis, ¿sí? He tenido varios casos de esos que debutan como una urticaria y después viran y se manifiestan. Casos de lupus, artritis menos frecuente. Entonces, tenemos cuestiones inmunológicas aquí, ya toman un papel sumamente importante en las urticarias crónicas. Y hay que ir hasta el fondo a buscar que no haya otra enfermedad. Es una obligación descartar que no haya ninguna de estas enfermedades. Otra causa importante también en urticarias crónicas son tumores, linfomas, linfoma Hodgkin, no Hodgkin, leucemias de varios tipos, no nada más hay leucemias linfocíticas, hay eosinofílicas, hay por muchas células. Entonces, no crean que nada más es inmunológico, es ya reumatológico, enfermedades raras, no, cáncer también. ¿Qué más nos puede generar urticaria crónica? Las alergias, sí, definitivamente, pero de algún alergeno que no se ha logrado identificar, alguna cosa desconocida. Y en esta escala de frecuencia, pues bajan. No son de los primeros lugares, pero también tenemos que hacer una búsqueda
en los casos de urticaria crónica. Infecciones crónicas también. Infecciones crónicas como sinusitis crónica me puede generar urticaria crónica también, si no me doy cuenta. ¿Sí? Alguna otitis o alguna mastoiditis son infecciones de curso crónico, lento, insidioso, que no son tan agudas, que no llaman la atención tan fácilmente. También son causales de cuadros de urticaria crónica. Entonces, cuando ustedes tengan este problema, que lo identifiquen, ¿cómo lo van a identificar? Fácilmente, con la presencia de las ronchas, la comezón y la frecuencia, ¿no? Esos 3 puntos son fundamentales y siempre se los pregunto a mis pacientes: ¿desde cuándo te salió? ¿Con qué frecuencia? ¿En dónde te sale? ¿Cuánto tiempo tienes con esto? ¿Se te quita con algo o no se te quita? Porque también eso es importante. ¿Cuántos días pasan para que te vuelva a salir? ¿O son todos los días, a toda hora? Y viene un grupo de urticarias que son urticarias físicas y que son también bien importantes. Aquellas que son producidas por el medio, por el ambiente, y que se vuelven crónicas finalmente. Tenemos la urticaria solar. Aquel que está expuesto a los rayos ultravioletas y le genera, cada que está expuesto, ronchas, comezón. Aquí la característica es que son muy pequeñas las ronchitas, es como piel de gallina, pero se ponen rojos y con mucha comezón. La urticaria por calor, aquel que se mete a un agua termal o se baña con agua muy caliente, le brotan las ronchas. La urticaria por frío, lo mismo pero con el frío. Entonces recuerdo bien que tuve un paciente, una paciente que era de Chihuahua. Y bueno, ella prácticamente 6 meses tenía urticaria y 6 meses no. ¿Por qué? Pues porque el frío que hace en esta ciudad era muy intenso. Entonces ella no podría salir a la calle porque inmediatamente le empezaban a brotar ronchas. Incluso tenía angioedema, o sea, se hinchaba de la cara o de las manos. Ese es un verdadero problema. Tenemos urticarias por presión, o sea, por ejemplo, la persona que se cuelga la bolsa, la mochila, carga la bolsa del mandado y solamente en ese sitio donde se ejerció esa presión extra se genera la comezón y la roncha. ¿Ok? Hay un tipo de urticaria que es muy especial que se llama acuagénica y que la produce el agua. Entonces, imaginen a los pobres pacientes que se meten en una alberca o se lavan las manos y ya se hincharon de las manos. ¿Ok? Urticaria por vibración, sobre todo en trabajadores de la construcción o estos que están en las calles bacheando, utilizan aparatos que son pesados y que vibran mucho, tienen urticaria, ¿no? Entonces, aquí les dejo varios casos de urticaria para que los ubiquen y que si ustedes creen que tienen uno de estos casos de urticaria, algún cuadro de esto, ya sea aguda o crónica, pues busquen ayuda, busquen atención. La primera línea de tratamiento sí son los antihistamínicos, pero a veces no son efectivos, a veces no son suficientes, a veces hay que utilizar más cosas. Y una pieza fundamental en el tratamiento es recuperar esa calidad de vida perdida. O sea, si yo no duermo porque me da comezón, pues yo tengo que dormir, porque de ahí dependen muchas cosas. Si yo estoy todo el día rascándome y me veo con la cara hinchada, pues me voy a deprimir. Entonces hay que enfocarse en cosas que son importantes para atender primeramente a los pacientes. Yo creo que la parte fundamental es, por supuesto, quitar la comezón y después investigar. Ese es mi actuar. Y les digo otra cosa. En los casos de urticaria crónica, el 50% de las veces no encontramos una causa. O sea, el 50% de los pacientes con urticaria crónica se queda sin diagnóstico etiológico, es decir, sin encontrar la causa. Y de todas maneras, todos tienen que salir y todos tienen que estar sin síntomas. O sea, mejorar su situación, su condición.
No importa que la causa no la encontremos. Lo que sí tenemos que identificar es que no sea una causa maligna, que no sea una enfermedad grave. Y si no, bueno, la urticaria pasará y no dejará ninguna secuela o ningún problema. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo preguntas, ¿sí? Ya acabamos con los temas. Muchas gracias por los comentarios. Vamos a leer unos. ¿Dónde están? Aquí. Dice, doctor, me enfermé de COVID y aunque batallé para recuperar mi condición... Este ya lo leí, perdón. Manuela. Doctor, ¿cómo saber si tengo urticaria y no ataques de ansiedad? Excelente tema, Joe. Gracias, Joe. Fíjate que la ansiedad no lo mencioné, pero es un desencadenante, el estrés, de brotes de urticaria. Entonces, puede ser esta la única causa, ¿no? O sea, tener un estado emocional alterado y que se manifieste de manera cutánea. Entonces, aquí sí recomiendo lo mismo. O sea, si yo siento que estoy estresado, alterado, no manejo bien la emoción, hay que trabajar en eso y atacar el síntoma. ¿Cómo lo atacamos? Bueno, pues tomo un antihistamínico. Pero yo ya sé que la causa, lo que me lo está desencadenando es eso. O si no lo sé, busco ayuda para que lo identifiquen si es únicamente la cuestión emocional. Pero es un desencadenante de los más frecuentes, yo. Doctor, ¿qué piensan los niños de cristal? ¿Si existen o qué definición les daría a esos niños que no se les puede decir nada porque se sienten mega ofendidos? Antes nosotros sufríamos de bullying y hasta creo nos forjaron y nos dieron de carácter, cosa que les hace falta a algunos chicos. Saludos por el excelente programa, Guillermo. Gracias, Guillermo. Pues sí, se les ha puesto muchas etiquetas a los jóvenes, a las nuevas generaciones, ¿no? Independientemente de la nomenclatura que sí hemos utilizado por generaciones, ¿no? Tenemos la generación X, la Z, la generación millennial, tenemos la Senial, tenemos ahora los niños de cristal que les llaman, que no necesariamente tienen que ver con el periodo de tiempo en el que nacieron. Tenemos los baby boomers, que eran los anteriores a todos nosotros, etcétera. Y cada generación, por supuesto, tiene características muy particulares de acuerdo al mundo que les tocó vivir. Y creo que todas tienen cosas positivas y negativas. Muchas veces nos enfocamos solo en lo negativo, porque esta es nuestra naturaleza, desgraciadamente. Sin embargo, hay que trabajar en estos puntos que nos restan a todos, ¿no? Mucho hemos hablado y discutido de millennials y de los senial que no quieren trabajar, que no quieren estar encadenados a un trabajo, a un escritorio, que no se comprometen, muchas cosas, pero nadie ha hablado de que todos los inventos y toda la invención tecnológica y todo lo que está trabajándose en Silicon Valley es gracias a la inventiva, al ingenio que tienen ellos, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que siempre hay que ver los dos lados de la moneda. Ahora, para los niños más pequeños, los niños de cristal, donde precisamente, y lo mencionaba hace rato, no manejan sus emociones bien y no saben manejar la frustración. Entonces, son aquellos que no los puede uno hacer nada, no les puede dar indicaciones, no pueden apegarse a una norma de conducta. ¿Por qué? Porque si no se les da la gana, porque si no son educados de esta manera, entonces inmediatamente chocan y genera frustración, y esta frustración genera acciones, ¿sí? Que pueden ser berrinches, que pueden ser llanto, que pueden ser incluso una actividad agresiva, una actividad anormal, etcétera, ¿no? Entonces, creo que por supuesto que está mal, y creo que todos tenemos que convivir y tenemos que adaptarnos a las condiciones en las que estamos viviendo, pero hay normas de conducta, hay sitios, hay lugares, y los papás somos los que tenemos que guiar en este camino y educar a los niños. O sea, si queremos hacer o dejar
que la escuela los eduque, pues estamos en un error. O sea, la escuela no va a educar en ese sentido a nuestros hijos. La escuela les va a dar destrezas, herramientas, pero no querramos dejar toda esta carga a la escuela. No le toca tampoco, es compartida en todo caso la responsabilidad, ¿no? Doctor, ¿cómo identificar la urticaria de la dermatitis? ¿Que me salen ronchas solo por alergia? ¿O todas son lo mismo? Esto me lo manda Fabiola. Buen programa, gracias Fabiola. Bueno, son diferentes lesiones. En todo caso, si hay dudas, si no identificas el patrón de la comezón, te voy a dar 2 datos que son muy importantes. ¿Hay o no hay comezón? ¿No? Si hay comezón, entonces empezamos a, pues eso es urticaria. Y las ronchas son grandes, son chicas, son importantes. Me brotan de la nada, o me brotaron porque estuve en el sol, o porque hice ejercicio, o porque no tengo ninguna causa, ¿no? Quizá responder estas mismas preguntas pudiera ayudar a entender cuál es el origen de esto. Me salió porque me puse una crema, o me salió porque comí chocolate. Este tipo de cosas nos ayudan, ¿no? Para saber si es por una alergia, si es por otra cosa. Y creo que esto podría ser de ayuda, ¿no? La verdad es que es complejo y sí recomendaría, si estás sufriendo de este problema, Fabiola, pues que acudas ayuda para que no tengas este problema, ¿no? Bueno, vamos a ver si tengo alguna otra pregunta, algún otro comentario. Bueno, ok. De ser así, vamos a finalizar nuestro programa y les agradezco su tiempo y sus comentarios, su interés. Los espero la próxima semana en un nuevo programa de Escucha tu Salud con tu servidor, el doctor Jaime del Río. Y reitero, si quieres que platiquemos de algún tema en particular, mándame tu sugerencia. Si quieren participar en este programa, aquellas personas que son creativos, que se dedican a la producción o a hacer cosas, pues yo estoy dispuesto, y lo dije el programa pasado, me interesa la participación de jóvenes en este programa que quieran tener algún tipo de sección, alguna nota, que presentar algún trabajo en particular. Así que mándenme su propuesta, que con mucho gusto la analizaré y pues yo espero que podamos trabajar juntos. Cuídense mucho, sean felices, disfruten la semana y nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos. Amigos, hola, soy el doctor Jaime del Río, soy alergólogo, pediatra y profesor de la universidad. Quiero invitarte a que sintonices cada martes a las 5 de la tarde mi programa Escucha tu Salud. El programa, mira, lo vas a encontrar en diferentes plataformas. Por radio, www.imperfecto.com.mx, modalidad radio. En Facebook Live, @alergiapolancolomas. En YouTube, Dr. Jaime del Río. Y los podcasts que están disponibles en Spotify, en Google Podcast y en Anchor. El nombre es el programa Escucha tu Salud. Y mira, el objetivo de este programa es que estés actualizado, tengas información de primera mano, información verídica, información que te va a ayudar además con tips, con consejos, anécdotas, vivencias, a responder tus dudas, para que mejores tu calidad de vida y tu día a día. Nos vemos. El virus sincitial respiratorio es la causa más frecuente de bronquiolitis y neumonía en los bebés. Suele presentarse en brotes epidémicos anuales en diferentes comunidades, aulas escolares y guarderías. Se transmite por las secreciones respiratorias a través del contacto directo con personas infectadas o con superficies u objetos contaminados.
La infección puede producirse cuando el material infeccioso entra en contacto con las membranas de los ojos, la boca o la nariz, y probablemente también a través de la inhalación de partículas generadas por un estornudo o la tos. El periodo de incubación es de aproximadamente entre 2 y 5 días. Puede afectar a personas de todas las edades, aunque los síntomas graves suelen darse solo en los primeros meses de vida. La mayoría de los bebés se han infectado al menos una vez para cuando cumplan 2 años de edad, y también pueden infectarse más de una vez. En los prematuros o que tienen ciertas enfermedades cardíacas, pulmonares o neuromusculares, la infección puede provocar enfermedades respiratorias graves, neumonía e incluso puede convertirse en una amenaza para la vida. Puede estar relacionado con el posterior desarrollo de asma en la niñez. La primera etapa del virus, en los bebés y los niños pequeños, suele ser leve, similar a un resfriado. En niños menores de 3 años, la enfermedad puede avanzar hacia las vías respiratorias inferiores y provocar tos y silbidos. En algunos, puede avanzar hasta volverse una enfermedad grave que requiere hospitalización para ayudar a que el niño respire. Los síntomas pueden incluir goteo nasal, fiebre, tos, periodos sin respiración, dificultad para comer, beber o tragar, silbidos, ensanchamiento de las fosas nasales o esfuerzo del pecho o el estómago al respirar, respiración rápida y color azulado alrededor de los labios y las puntas de los dedos. El diagnóstico suele ser difícil dado que los síntomas se asemejan a los de otras infecciones. Lo importante es el examen físico y los antecedentes médicos completos, además de un análisis de las secreciones respiratorias del bebé para determinar la presencia o no del virus. El tratamiento específico será determinado por el médico y solamente por él, de acuerdo a lo siguiente: edad del bebé, estado general, antecedentes médicos, gravedad del trastorno, tolerancia a determinados medicamentos, procedimientos o terapias, expectativas respecto a su evolución, la opinión o preferencia. No hay medicamentos para tratar el virus en sí. El cuidado del bebé con esta enfermedad implica el tratamiento de los efectos que tiene el virus sobre su aparato respiratorio. Los antibióticos no son eficaces. El tratamiento puede incluir oxígeno suplementario, líquidos por vía endovenosa, alimentación por sonda, medicamentos broncodilatadores para mantener las vías respiratorias abiertas y medicamentos antivirales para aquellos bebés muy enfermos o de alto riesgo. A fin de reducir el riesgo de tener esta enfermedad y otras infecciones virales, se recomienda que todos los bebés, en especial los prematuros, sean alimentados con leche materna. No se expongan al humo, eviten los entornos de guardería donde hay muchos niños durante la primera temporada de invierno y eviten el contacto con personas enfermas. También se recomienda que las demás personas que viven en la misma casa se apliquen la vacuna antigripal. Les agradezco su atención, les deseo una tarde tranquila, una semana aventurosa. No olviden por favor las medidas higiénicas preventivas ya conocidas de antemano, así como la importancia que tiene la vacunación en todas las etapas de la vida. Y como siempre, a ti Jaime, mis respetos. Escucha tu salud con el Dr. Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia.